Pues buenos días acá en este lado del continente y buenas tardes para ustedes allá. Agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de estar compartiendo estas jornadas con ustedes. Y bueno, para mí es un honor el poder, pues justo tener la posibilidad de presentar el día de hoy a Elena Casado, quien será nuestra conferencista y precisamente nos hablará sobre las ficciones y las fricciones en las respuestas institucionales que puede haber frente a la violencia de género. Quiero comentarles y compartir de manera breve, porque bueno, sin duda ya conocemos la trayectoria de Elena, que ella es profesora de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Punto Violeta de Somosaguas y que ha actuado como perita para casos de acoso sexual, sexista y por razón de orientación sexual e identidad o expresión de género en su universidad. Aunado a ello, y que hace muchísimo sentido para toda esta jornada que estamos viviendo, pues es también una activista, una persona posicionada dentro del feminismo y precisamente ella se inició en la Asamblea de Mujeres de la Universidad a finales de los 80 como estudiante y desde entonces hasta la fecha esto ha sido parte de su quehacer cotidiano. Cabe aclarar incluso que es miembro del grupo de investigación de sociología ordinaria. Es muy importante el poder compartir y escuchar todas sus reflexiones y aprendizajes y posteriormente estará con nosotras Dolo Pulido o Dolores Pulido, pero Dolo Pulido como la conocen ustedes, para precisamente hacer unos comentarios y algunas reflexiones sobre la ponencia que dictará Elena Casado. Quisiera permitirme presentar a Dolores Pulido, quien también se inició en el feminismo a mediados de los años 80, después de pasar por el movimiento anti-OTAN, y participó o ha participado de manera activa en el movimiento anti-Mili. También es importante decir que desde entonces ha participado en diversos grupos y proyectos feministas como Lex Violeta, Bolo Films, FEMAR, Feministas Indignades, Sala Dona, Novembre Feminista y Asamblea Feminista de la Universidad de Barcelona, entre otros. Creo que es importante reiterar su trabajo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en temas de comunicación y gestión cultural y de manera muy importante en este propósito que se tiene en las jornadas de que estén presentes las diferentes voces y personas actoras dentro del escenario institucional, referir que Dolo Pulido ha sido y es delegada sindical por la CGT y ha formado parte, a la fecha, sigue siendo parte de la Comisión de Igualdad de la UB desde hace 10 años. Sin más, les invito a escuchar esta conferencia y agradezco enormemente pues que ambas compañeras, Elena Casado y Dolo Pulido, sean quienes inician esta conversación el día de hoy. Muchas gracias. Lo que yo voy a contar tiene que ver con la experiencia, o sea, con lo que yo he ido viendo en relación con violencias de género en general, y meto ahí también violencias sexuales en la universidad, ya sea en la Asamblea de Mujeres, cuando empecé a participar en ella como estudiante, después como docente, porque yo creo que es una experiencia que probablemente las que sois profesoras y estáis en la sala tenéis también, ¿no? De gente que nos cuenta lo que le ha pasado con un profesor o que te cuenta lo que le está pasando con un compañero o con quien sea, ¿no? Entonces esa experiencia también de acompañar situaciones de acoso forma parte de lo que hoy sé sobre esto. Desde luego mi experiencia en el Punto Violeta es clave, con Paula, con Carmen, con toda la gente que está ahí, que ha sido un espacio de aprendizaje fundamental. Y también mi labor como perita, que ha sido donde me he partido por la mitad en esa tensión, en esa tremenda impotencia que decía Laura en la presentación, esa tremenda impotencia de cuando estás en la posición de que en teoría puedes hacer cosas y te enfrentas con las resistencias institucionales.
revisando el título que yo misma puse, dije, pues no sé si son respuestas institucionales o resistencias institucionales, ¿no? Más que respuestas. Os confieso también que estoy en un momento de desafección con la universidad, en el sentido de eso, de cierto enfado, y que igual hablo desde ahí, espero que lo comprendáis, ¿no? Cierta desafección, cierto descrédito en cómo eso, pues tenemos unidades de igualdad, o sea, hay un consenso donde todo el mundo estamos en contra de las violencias de género, más aún en la universidad. Tenemos protocolos, tenemos unidades de igualdad, tenemos institutos de investigación feministas, tenemos proyectos de investigación menos de los que querríamos, tenemos un montón de herramientas y sin embargo seguimos experimentando esa impotencia continua. Solo que ahora además todas aquellas herramientas que hemos conseguido mediante la lucha feminista sirven o se utilizan incluso para taponar el conflicto. ¿De qué os quejáis? Si ya hay de todo, aquí ya no pasa nada, ¿no? Bueno, ficciones y la respuesta, o sea, por decir brevemente todo lo que voy a contar en los próximos minutos, y así si alguien se despista, pues queda dicho, empiezo por el final. Para mí las respuestas institucionales son pobres, muy pobres, en muchos casos incurriendo en unos silencios administrativos que desde luego no deberían admitirse en ningún caso, pero que cuando hablamos de derechos fundamentales como el derecho a una educación en igualdad de oportunidades, el derecho a un trabajo digno, el derecho a vivir sin violencia, que ahí haya silencios administrativos, que no se conteste, como sucede en algunos casos, a reclamaciones presentadas por estudiantes o trabajadores, que no se conteste, que no se responda ni siquiera como institución a los problemas que se le señalan, es desgraciadamente habitual, al menos en la universidad en la que yo estoy, que es la Complutense. Creo que son pobres también porque no previenen, no son preventivas. Y no son preventivas porque, bueno, luego entraré a esto, no entro ahora. No son preventivas, o sea, no previenen y no reparan el daño. Para mí esto es algo que pasa no solo en la universidad, sino que he visto también con otras formas de violencia de género, que en general las respuestas institucionales son muy poco reparadoras. Al contrario, suelen convertirse en una fuente de daño añadido, ya sea en forma de revictimización o tal, ¿no? O en violencia de segundo orden, es decir, cómo generan a su vez violencia contra quienes han hablado en nombre de quienes han sufrido esa violencia, entre quienes denunciamos la existencia de violencia. Respecto a las dos palabras del título, estas ficciones y fricciones, es un juego de palabras que yo utilizo bastante y que tiene que ver con... Para mí la ficción, aclaro esto de entrada, no es necesariamente algo falso, al contrario. La serie que vemos por la noche es de ficción y ahí está, ¿no? O sea, la estamos viendo. No utilizo ficción en el sentido de mentira. Hablo más bien de ficciones reguladoras, de las formas en que tenemos de dar sentido al mundo. Yo, como señalaba Tania en la presentación, estoy en un grupo que se llama Sociología Ordinaria y entre otras cosas, una de las cuestiones claves de ese grupo es analizar eso, cómo damos sentido desde lo cotidiano al mundo y cómo además legitimar el que todas las voces, que el conocimiento está distribuido y que no por ser yo socióloga sé más sobre esto que Dolo en su posición o que una estudiante haciendo no sé qué, o sea, sabemos cosas distintas y podemos ponerlas en común y tenemos que hablar de maneras que podamos al menos entendernos, compartirnos, ¿no? Al menos. Bueno, pues en ese grupo otra de las ideas que yo insisto todo el rato es que cómo damos sentido al mundo es fundamental, cómo definimos el acoso es fundamental, cómo definimos la sexualidad es fundamental. Y cuando digo cómo damos sentido al mundo, y este espero que sea el único momento así un poco más petardo de mi intervención, yo suelo hablar del sentido en tres acepciones. El sentido como el significado, lo que significa, ¿no? Y por eso muchas veces empezamos la charla diciendo el acoso se define como. Pero también el sentido es la orientación de la acción. Es cómo orientamos lo que hacemos en función de cómo lo interpretamos. Y sentido también, tercera acepción, tiene que ver con sensibilidad, con las estructuras del sentir. Cómo damos sentido a las cosas orienta qué tipo de acciones ponemos en marcha, que a su vez configuran determinadas sensibilidades, que a su vez alimentan determinadas formas de construir significado, ¿no? Y me gusta mucho pensar desde ahí. Las ficciones, por lo tanto, son ficciones reguladoras, ficciones que nos regulan en nuestra cotidianidad. Si
queréis metemos Butler entre paréntesis, para las que sean más de la cosa más académica, más academicista incluso. Las ficciones son eso, regulan nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Como decía que os iba a contar las conclusiones al principio, voy a intentar representar esto de las ficciones y fricciones con la intervención del rector de mi universidad, Joaquín Goyache, en el claustro de hace unos días, donde cuando se le preguntó por parte de una persona del claustro por la situación de acoso de segundo orden que estábamos sufriendo, Paula, que está también en la sala, Carmen y yo, su respuesta fue la siguiente. Dijo, y os lo digo más o menos literal, por mucho que repitáis el mantra de la violencia institucional, porque por supuesto las feministas lo que hacemos es repetir mantras, ¿no? Esa forma de quitar valor a lo que hacemos que me pone enferma. Por mucho que repitáis el mantra de la violencia institucional no existe, porque la violencia la hacen personas enfermas. Y en esta universidad estamos todos contra el acoso, el bullying y todas esas cosas. Bueno, pues creo que ahí se resume lo que yo entiendo por ficciones y fricciones. ¿Qué historia nos estamos contando sobre lo que está pasando? ¿Qué historia nos estamos contando sobre lo que estamos haciendo? ¿Y qué conflictos, qué malestares, qué fricciones, qué desigualdades se está reproduciendo todo eso, ¿no? Ese es un poquito el plan. En la mesa que comentaba Bárbara, que hicimos el 8 de marzo en mi facultad, ya veréis que yo voy a hacer un poquito hoy como de correveidile, porque lo que voy a hacer es rescatar sobre todo las cosas que he ido oyendo en otros momentos, en otros lugares y así, ¿no? En esa mesa, en la mesa del día 8, lo que poníamos era diferentes experiencias, diferentes situaciones vividas de acoso en la universidad. Una mesa que ha tenido un éxito brutal y que sigue circulando y que esperemos que siga facilitando, ¿no? En esa mesa decíamos, así como de broma, estaba la mesa de experiencias y la mesa de expertas, ¿no? Ya sé que suena feo, pero bueno, nos cuadró así. Y decíamos, las de la mesa de experiencias somos las expertas contra nuestra voluntad. Porque el sufrir acoso de un tipo, de otro, como sea, te acaba convirtiendo en experta y acabamos haciendo un máster en Derecho con cosas, o sea, hemos aprendido muchísimo en todos estos procesos de experticia contra nuestra voluntad. Yo sí había trabajado mucho sobre violencia de género, pero sobre otras formas de violencia, fundamentalmente malos tratos en pareja, y esta la había trabajado menos, pero desde mi experticia, un poco contra mi voluntad, por mantener esa broma, voy a contar alguna cosilla más. Vale, voy a controlar el tiempo, listo. Vamos con las ficciones, vamos ahora un poquito más despacio, ya os he dicho más o menos la moraleja de lo que voy a contar, vamos ahora un poquito más despacio. Ficción, más allá de todo esto que os contaba yo al inicio, como lo entiendo, si nos vamos a la RAE, por ir hacia las autoridades, ya está, el término ficción tiene 3 acepciones. La segunda, voy a empezar por esa, dice invención, cosa fingida. Bueno, pues es una invención y una cosa fingida. Para mí representa eso el eslogan, la universidad, la que sea, añadirle las siglas que queráis, la universidad contra el acoso. La frase, disculpad que me he saltado viendo el esquema, la frase, la solución es la educación. Creo que eso es una invención y una cosa fingida. Y haciendo honor al nombre de mi grupo de investigación, veréis que soy un poco provocadora a veces. Muchas veces repetimos esto, la solución está en la educación. Y yo cada vez que oigo esta frase, que es una frase que me disgusta un poco, reconozco, porque creo que confiamos demasiado en esta cuestión de la educación en valores, que está muy bien, que por supuesto que hay que hacerlo, que es espectacular, pero ¿dónde está la materialidad de las desigualdades? Y siempre que oigo esta frase, recuerdo un texto ya viejo de Adrienne Rich sobre la universidad y las mujeres, donde ella lo que planteaba precisamente subrayaba la división sexual del trabajo que existe en nuestras universidades y de la que hablamos relativamente poco. Cuando vemos el personal de administración y servicios y lo analizamos además, por ejemplo, en secretarías de departamentos o en otros servicios, vemos que hay una distribución clara. ¿De qué vale que demos 14 talleres de sensibilización sobre lo que sea
si la cotidianidad del centro, lo que veo es que quien limpia mi aula, a quien nadie saluda, quien cobra menos, quien tiene menos autoridad en cualquier foro, quien son las mujeres o quienes ocupan esas posiciones feminizadas o subalternas. Todo eso forma parte de un currículum oculto que forma parte de nuestro funcionamiento institucional como universidades cotidiano y que creo que cuando nos quedamos solo en la solución de la educación, creo que perdemos esa dimensión. Un taller de 1 hora de sensibilización en un instituto no contrarresta la experiencia cotidiana de división sexual del trabajo y no solo del trabajo, ¿no? Del mismo modo, en el mismo espíritu provocador, en esta idea de invención o cosa fingida, cuando decimos hay que educar en igualdad, y yo también hago la broma, digo, creo que sería mejor que educáramos en desigualdad, sinceramente os lo digo, porque educar en igualdad es educar en una cosa que hoy no existe y requiere mucha fe. Y creo que lo que necesitamos, estoy firmemente convencida que lo que necesitamos es ser capaces de identificar las desigualdades que nos atraviesan, de identificar las desigualdades que me colocan a mí a veces en una posición de privilegio, como mujer blanca, como mujer cis, como lo que queráis, o como mujer nacida aquí, por lo tanto con un DNI que me autoriza a hacer ciertas cosas. Es decir, necesitamos poder detectar bien dónde se reproduce desigualdad, identificar las desigualdades, identificar quién está en posición de subalternidad. Creo que cambiar ahí un poquito o meter desde esta provocación que os planteo, el pensarlo desde ahí, cómo aprendemos a ver la desigualdad, creo que es un elemento fundamental, porque creo que hablamos poco de desigualdad en determinados contextos. Y cuando hablamos poco de desigualdad parece que ya no existe, o lo que es peor, se la apropia precisamente quien está en posición de privilegio. Y así es fácil escuchar a compañeros míos, profesores universitarios, decir que hoy los hombres, hay pobrecitos, que es que estamos en desigualdad, porque ante la ley, porque bueno, estas cosas, ¿no? Creo que es preciso que volvamos a hablar de desigualdad con fuerza y con poderío. La segunda acepción de ficción dice acción y efecto de fingir. Y me gusta mucho también esto de la acción y el efecto, ¿no? Porque efectivamente el fingir, el pretender que estamos haciendo cosas y al mismo tiempo el resistirse a poner freno a todo aquello que produce desigualdad, que es la condición fundamental para todas las formas de violencia, eso tiene efectos, tiene un montón de efectos, de los que os mencionaré ahora algunos. Cuando cualquier universidad utiliza estos eslóganes que os decía, que os mencionaba equivocadamente antes, ¿no? de la universidad tal contra el acoso. Creo que tiene que ver con esa idea de acción y efecto de fingir. Pretender que estamos contra el acoso, que muy bien, si no lo dudo, si podemos estar contra el acoso, perfecto. Ahora bien, si estamos contra el acoso, pareciera que es que aquí esto ya es un espacio libre de acoso. Ya cuando hay carteles en las universidades que dicen espacio libre de acoso, digo, pero qué manera de barrer bajo la alfombra. Ojalá haya instituciones, ojalá haya mañana una universidad que se atreva a empezar una declaración institucional de un 8 de marzo pidiendo disculpas a quienes sufren acoso y reconociendo que en sus aulas, en sus pasillos, en sus laboratorios, en sus despachos hay acoso y que es necesario acabar con ello. Porque creo que ponemos eso lo primero sobre la mesa o, como comentaba el otro día una compañera en una de las mesas que hicimos aquí en la Complutense, lo que reproducimos es esta idea de, ella decía, Begoña Marguán decía, las instituciones no han asumido el acoso como su problema. Las universidades no han asumido el acoso como su problema, ni la violencia de género como su problema. En todo caso, es un problema que pasa afuera, como decía mi rector, señores enfermos, señores tal, que pasa afuera y que la universidad tiene recursos para acogerlo. Claro, si pensamos que la casa está barrida, ya no tenemos que barrer. Y creo que es importante, al menos yo cada vez que veo ya instituciones, lo decía al finalizar mi intervención del otro día, que era así como más sentida, ¿no? En la universidad, decía, cada vez que una universidad se tiñe de lila, más bien debería ponerse la cara colorada, ¿no? Y por no reconocer que en sus instituciones hay acoso, que hay un problema y que no sabemos a veces cómo atenderlo. Todo eso hace que el daño quede sin reparar. Yo cada vez que veo, ya os digo, una institución teñida, mi universidad, con luces LED violeta y con estos eslóganes de estamos contra el acoso,
me preguntaba antes, ¿qué sentirán las víctimas? ¿Qué sentirá quien iba a denunciar y se encuentra hoy ese cartel diciéndole que su espacio de trabajo donde no ha encontrado reparación es un espacio libre de acoso? Hoy, como víctima de violencia de segundo orden, lo sé. Lo que sientes es un tremendo enfado, una tremenda rabia y una tremenda impotencia. Afirmar que estamos contra el acoso, pero al mismo tiempo que hay un montón de trabas institucionales en la literatura gris, en el funcionamiento cotidiano, en inspección o así, genera, y aquí me apoyo en María Cale, que nos lo contaba también en las jornadas nuestras, ella decía, genera bolsas ocultas de criminalidad que tienen efecto criminógeno. Ella como jurista habla así. Y creo que esto es importante, porque no solo es lo que no hacemos, las medidas que no se toman, las respuestas que no se dan, las situaciones de acoso que no se paran, que no se previenen, sino que todo eso reproduce impunidad. Cada situación de acoso a la que no se pone freno, el mensaje que le manda a todo el mundo, a la comunidad, es esto no era para tanto, esto no era acoso, esto es legítimo, esto puedo seguir haciéndolo y además nadie puede cuestionarme. Es decir, hay una pedagogía de la crueldad que se pone en marcha cada vez que una institución no responde como debería, ¿no? Eso del efecto criminógeno es muy contundente cuando vemos los datos, ¿no? Y es verdad que tenemos pocos datos, pero como comentaban también las participantes en nuestras jornadas, algunos tenemos. Y me da miedo hasta ver la gente que estáis en la sala, porque sé que hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto, ¿no? En una investigación del equipo de Rosa Valls y otra gente en el 2008, se decía el 65% de las personas entrevistadas ha padecido o conoce alguna situación de violencia de género ocurrida en el ámbito universitario. El 65%, 2 de cada 3, prácticamente. Y el 92% no sabía si su universidad tenía algún servicio específico que atendiera esas situaciones. Era 2008. En 2018, mi universidad, la Complutense, hace un estudio donde obtenemos también datos que son abrumadores. El 23,6% de la gente que respondía, no daré mucho dato, que respondía, decía que habían sentido que alguien se acercaba demasiado o invadía su espacio. El 18,5% que habían experimentado comentarios y observaciones no deseadas de carácter sexual. Un 4,2%, es decir, 4 personas de cada grupo de los que yo tengo en enfermería, pensando en un grupo de estudiantes de 100, por ejemplo, bueno, digo porque a veces los porcentajes son como muy fríos, son 4 personas de cada 100, de un grupo de 50 estudiantes, 2. Decían haber experimentado tocamientos. 149 personas habían sufrido abuso sexual, un 1% prácticamente de la muestra, y había habido 103 agresiones sexuales con fuerza física, todo esto en las universidades, en la universidad, en la Complutense. Frente a ello, las denuncias eran mínimas y lo que es peor, porque a mí me parece bastante peor, entre quienes se habían atrevido a denunciar, las que no sabían qué había pasado con su denuncia eran un número importante. Las que la denuncia no había llegado a ningún sitio eran un número importante. ¿Dónde está la respuesta institucional? Ese silencio que os decía antes. El otro día también nos recordaban cómo en la macroencuesta de violencia contra las mujeres tenemos ahora algunos datos sobre acoso que pueden ser reveladores. Serán los últimos que dé. El 40,4% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. El 40%. Y además, en ocasiones reiterado. 1 de cada 10 mujeres ha sufrido acoso en el último año. Ahí queda. Acoso sexual en el trabajo lo han experimentado el 18,8% de las mujeres alguna vez. Y había un dato que el otro día daban también, que es, si miramos por edad, vemos que las tasas más altas de acoso sexual, las daban precisamente el grupo de mujeres entre 18 y 24 años, seguidas por el grupo inmediatamente anterior, 16 y 17, y el grupo inmediatamente superior, 25 y 34. En esas edades. Esas edades son las edades donde están en el sistema educativo. Es más, entre las universitarias, a medida que se asciende en el nivel educativo, lejos de lo que presupone la caricatura del agresor, del acosador, del maltratador, en estos sustantivos que utilizamos, ¿no? Y que nos sirven eso para construir la caricatura, bueno, pues cuanto mayor era el nivel de estudios, mayor
mayores índices de acoso sexual declaraban. Normalmente esto se dice, bueno, porque lo identifican mejor que las mujeres con menos estudios. Bueno, porque lo identifican mejor o porque pasan más tiempo en unos entornos atravesados de relaciones de poder con mucha autoridad, más que, o sea, donde la autoridad es tremenda eh, y donde las posibilidades, una cosa que digo siempre es, donde hay poder, el abuso de poder es muy sencillo. ¿Dónde está el límite entre el uso de poder y el abuso de poder? Si las relaciones de género son relaciones de poder, ¿dónde está el límite entre el uso de poder y el abuso de poder? O si las relaciones, desde luego, en lo laboral están atravesadas de poder y en la práctica docente también, ¿no? Bueno, me parece interesante también pensar desde ahí. Última acepción de fricción, según la RAE, dice la tercera, clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios. Y me venía también bien para el juego este. Tenemos un relato tranquilizador e inmovilista, ya tenemos protocolo, ya tenemos unidades de igualdad, ya tenemos... Es como que, para mí, una de las grandes potencias de todos estos instrumentos es que abren el debate. Cuando tenemos que negociar, cuando tenemos que debatir entre toda la gente en la comunidad universitaria sobre qué protocolo queremos o qué medidas necesitamos, lo interesante es eso, es la discusión, no el resultado. El resultado como papel que ya se queda quieto y como solución para siempre, no. No, lo interesante es que se visibiliza el conflicto, porque si hace falta un protocolo es porque hay problemas específicos, no. Pero tenemos ese relato tranquilizador y aquí, por eso me interesa tanto la voz también desde el otro lado, ¿no? Desde México, porque creo que en Europa, no sé, en algún momento, os lo digo también así a lo bruto, me disculparéis, creo que a veces confiamos demasiado en el Estado, o al menos yo, y me sorprendo de mi propia inocencia. ¿En qué momento, cuando estamos continuamente diciendo que las instituciones, que el Estado, que tal, que es patriarcal, si queréis, por decirlo rápido, por no entretenerme ahora, ¿cómo pensamos que las soluciones van a venir de arriba? ¿Desde cuándo el Estado ha venido a salvar a cualquier posición vulnerable? ¿Desde cuándo? Todo lo que ganemos se ha hecho desde abajo, o sea, solo desde abajo presionamos, hacemos, empujamos, y es cierto que podemos establecer alianzas más o menos monstruosas o más o menos creativas, pero todo lo que hagamos va a ser desde abajo. Y creo que aquí la crítica al Estado, que nos viene desde los feminismos latinoamericanos, desde las criminólogas anglo así, es muy rescatable en estos momentos, para no perder de vista que, o al menos así lo veo yo, es absolutamente necesario seguir poniendo presión al Estado, pero no confiemos en que con las respuestas institucionales vamos a tener suficiente. Nunca ha sido así. Yo no conozco ninguna víctima de ninguna forma de violencia de género que haya acudido a las instituciones y las instituciones la hayan tratado bien. No, quiero decir, le ha podido ser más o menos útil, pero bien, tampoco han sido procesos dolorosos y procesos difíciles, ¿no? Este relato, en esta tercera acepción de ficción, este relato tranquilizador tiene un protagonista, que es el acosador, donde eso convertimos en sustantivos, sustantivamos lo que son dinámicas de comportamiento y códigos de conducta. Tenemos ya eso, el acosador, como dice mi rector, ese señor enfermo, ese señor malvado, que nos representamos como ese señor, yo qué sé, viejo verde que mira el escote de las estudiantes. No nos imaginamos a los profesores majos, a los jefes de servicio majos, a los compañeros majos, guapetones, estupendos, que son tan estupendos y tan guapetones que te van a ayudar en todos esos problemas que tú tienes y que menos mal que he llegado yo aquí para apoyarte, ¿no? Y que muchas veces se convierten en caldo de cultivo después de situaciones muy difíciles, ¿no? Colocar en primer plano el acosador, ese relato individualizado de el acosador al que hay que identificar como quien va a recoger setas, lo que hace es invisibilizar la responsabilidad institucional. En los contextos universitarios, al menos los que yo he ido viendo, lo que sabemos es que profesores que llevan acosando años, que basta bajar un servicio y ver la puerta
¿no? Verlas pintadas en la puerta donde las estudiantes están diciendo cuidado con este, cuidado con aquel. Sabemos que hay situaciones de acoso que se vienen repitiendo años. Jefes de servicio que cada trabajadora que ha pasado por ahí ha tenido que desplazarse con una baja por salud mental, ha tenido que pedir otro sitio porque no aguantaba más ahí. Entonces van pasando trabajadoras por ese servicio que van acumulando daño y van acumulando dolor, simplemente por dejación institucional. Porque todos lo sabemos, son esos secretos a voces que muchas veces todo el mundo sabe pero no se dicen. Y que cuando se dicen bajito y con cuidado. No vaya a ser que, porque además el acosador que se identifica en esta lógica, en este relato, siempre da más miedo que quien ha sufrido la acción del acosador. No, seamos prudentes, no vaya a ser que después el denunciado denuncie a la universidad. Bueno, pues si denuncia a la universidad, que denuncie. Quiero decir, veámoslo, veamos qué pasa. Pensemos, nos da mucho menos, eso, no le prestamos el mismo caso a la situación de ese daño que queda sin reparar, esa situación que queda en la impunidad y que por lo tanto se va a reproducir. Todo esto genera profundo olvido y despersonalización de las víctimas, ¿no? Profundo vaciamiento de todo eso. Y aquí me preocupa una cuestión con los protocolos, que lo dejo en la mesa para que lo podamos debatir, o con las herramientas de las que nos dotamos en las universidades. Hasta donde yo sé, y al menos en el protocolo de nuestra universidad, es una vez que se ve que hay indicios de algo que pueda ser grave, se traslada a fiscalía. Eso condena directamente a la vía penal y se lleva a fiscalía, donde ya quien lo lleva es la universidad. Y aquí se produce una paradoja tremenda, y es que quien ha denunciado que estaba sufriendo una situación de acoso queda ubicada ya solo como testigo. No es su caso, no tiene derecho a la documentación del caso, se le niega acceso a la documentación. Ni siquiera se puede articular el estatuto de la víctima para que no tenga que declarar delante de su agresor cuando llegue a juicio. Y desde luego no hay un acompañamiento a quien denuncia, decir, mira, las posibilidades son estas, eres trabajadora, podríamos denunciar por lo laboral, podríamos ir por lo penal, podríamos ir, o sea, no, hay como un mecanismo, un automatismo que está condenando a recorridos muy dolorosos y muy poco reparadores a quien tiene el coraje o a quien se atreve en un momento dado a denunciar. Y quienes se atreven a denunciar, en mi experiencia, lo hacen por la siguiente. Muchos dicen, estaba rota. Uno de los testimonios que se leyó el 8 de marzo de una paz lo decía así, estaba rota, yo no podía más, pero solo pensar que por ahí llegaría una siguiente no podía soportarlo, ¿no? Y creo que eso forma parte de cómo, a pesar de que las instituciones te vacían de agencia, de capacidad de decisión, hay cosas que, o sea, la gente reivindica su capacidad de agencia cuando se ve acompañada, cuando se ve en red, cuando se ve en colectivo, ¿no? Creo que un buen protocolo, más que entrar a lo punitivo, que también, que si hay que entrar se entra, pero creo que para eso ya está eso, otros recorridos. Para mí lo fundamental de un protocolo de un peritaje como los que hacemos, por ejemplo, o los que me ha tocado hacer, lo fundamental tiene que ser señalar las responsabilidades institucionales, en el sentido de cuáles han sido las condiciones que han permitido que esto sucediera. ¿Qué podía haber hecho la institución para evitar que esto sucediera? En lugar de, como digo, individualizar ya el acosador, sanción, castigo. Ya, pero es que eso lleva pasando 15 años. ¿Por qué no se ha articulado nada? ¿Por qué no se ha puesto en marcha la ley de prevención de riesgos laborales que contempla el acoso para trabajadores? ¿Por qué no se han puesto en marcha procedimientos desde las propias facultades cuando se sabe que hay profesores que acosan, ¿no? Bueno, voy muy rápido a las fricciones, a la dimensión de la fricción, que también tiene 3 acepciones, ¿no? Empiezo por la segunda, que dice roce de 2 cuerpos en contacto. Claro, hablando de acoso en las universidades, voy a evitarme lo obvio porque solo pensarlo me estomaga. Yo solo imaginarme el roce entre 2 cuerpos que no desean ese roce, pues ya tiene bastante, ¿no? La universidad es un espacio donde conviven lógicas muy distintas. Está la lógica moderna, de la modernidad, con su racionalidad, sus cosas, sus burocracias, pero es una institución tremendamente feudal, donde de hecho convivimos cuerpos distintos. Yo cada vez que tengo que rellenar esto de antigüedad en su cuerpo, digo, Dios mío, ¿no? Cuerpo, antigüedad.
convivimos cuerpos distintos. Convivimos estudiantes, convivimos PAS, convivimos trabajadoras y trabajadores de subcontratas, convivimos PDI, convivimos mucha gente y mucha gente que no estamos en la misma posición de autoridad ni en la misma posición de poder. Y eso genera un caldo de cultivo complicado, Creo que en todas las instituciones pasa algo así, pero creo que en la universidad especialmente. En el relato que se leía de La Paz en nuestro acto del día 8 de marzo, ella decía, en mi primer día de trabajo me explicaron lo que era un PDI y lo que era una Paz. La Paz era yo, ¿no? Y la forma en la que ella lo decía era muy gráfica, ¿no? Porque rápidamente sabes que, y ella lo verbalizaba así, ¿no? Contra un PDI poco se puede hacer, ¿no? Como que hay una relación, se supone, ese mayor conocimiento, ese mayor saber. Si aquí somos gente educada, gente ya con educación, ¿cómo es posible? Aquí esas cosas no pasan, ¿no? Y cuando pasan, están legitimadas desde esa autoridad. Por eso me parece tan importante que en los mecanismos de los que nos dotemos en las universidades se contemple claramente la inversión de la carga de la prueba. Porque si ya es difícil mostrar este tipo de mala praxis que sucede muchas veces sin testigos, aunque no siempre, pero muchas veces sin testigos, atravesados por una relación de poder que tiene que ver con el género y a su vez atravesado por una relación de poder con que tiene que ver que eres mi superior en el servicio o con que eres un PDI, un profesor y yo una estudiante. O eres, bueno, es decir, cómo está atravesado por todo eso, creo que hace absolutamente necesario seguir las recomendaciones de la OIT y poner en práctica lo que ya nos dicen desde diferentes lugares. Ese roce entre dos cuerpos, o sea, ese roce entre los diferentes cuerpos lo podemos interpretar también como el roce entre dos lógicas. En las feministas ochenteras sería esto del feminismo, de la igualdad formal y la igualdad real. La fricción entre esas dos realidades. Podemos tener eso, una supuesta igualdad formal en nuestros documentos, pero que no se traduce en una igualdad real. Y tiene que ver con aquello que Pateman decía en el contrato sexual, de cómo conviven las lógicas contractuales de la modernidad con las lógicas del estatus por tradición, ¿no? De esas desigualdades que tenemos hechas piel, que tenemos hechas cuerpo, que afectan a la manera en la que nos sentamos, en cómo nos responsabilizamos o no de los cuidados, afectan a todo, ¿no? Y esas dos lógicas están presentes, la del contrato y la del estatus. Segato utiliza esta tensión para apelar a lo que ella llama la violencia moral, que es esa violencia que se produce cuando todo me dice que yo soy igual, pero mi experiencia es la de desigualdad profunda, ¿no? Es esa fractura entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y me parece que eso forma parte de esas fricciones, de esos conflictos que atravesamos cuando estamos en este tipo de situaciones y de casos, ¿no? La tercera acepción de fricción, me dejo la primera para el final en unos minutitos, dice la RAE, desavenencia entre personas y colectividades. Úsese normalmente en plural, dice también la RAE. Y yo estoy muy de acuerdo, porque las fricciones son plurales. Y cuando hablamos de acoso en las universidades y entre los diferentes agentes que intervenimos ahí, hay muchísima fricción, hay muchísimo conflicto. Y aquí voy a remitir a esta frase tan citada de Sara Ahmed, cuando dice, si señalas el problema, te conviertes en el problema. Cuando señalas que los protocolos no están haciendo lo que deberían hacer, como estamos haciendo en nuestra universidad, o que no se están activando, que no se está atendiendo a la gente, o que se deja a la gente en el absoluto desamparo, tú eres el problema. Porque además, bueno, si el protocolo no funciona, ya lo vamos a cambiar, ya, pero es que no es cambiar el texto. Los textos hay que cambiarlos, claro que hay que cambiarlos, y hay que someterlos continuamente a la revisión de si están sirviendo para lo que queríamos que sirvieran. Están sirviendo las herramientas que teníamos en las universidades para reparar, para prevenir, para evitar que sucedan estas situaciones. Y creo que para responder a eso, yo diría a las primeras, pero bueno, deberíamos preguntar a la gente que ha puesto denuncias, que ha puesto reclamaciones, a la que no la ha puesto, porque no la ha puesto. Deberíamos atender a la gente que tiene la experiencia de haber sufrido eso en primera persona, ¿no? Cosa que raramente
raramente se hace. Hay elementos que, por supuesto, que tenemos que pensar cómo introducir en los protocolos. Por ejemplo, uno de los problemas que veníamos detectando en el de nuestra universidad es que no contemplaba la especificidad de haber tenido una relación, de mantener o haber mantenido una relación de pareja previa con el agresor. En consonancia con la legislación vigente, eso no estaba contemplado en el protocolo y entonces pasa muchas veces en situaciones entre estudiantes donde, bueno, eso hay que ponerlo sobre la mesa porque eso añade complejidad al asunto y creo que en los protocolos deberíamos atender a eso. Pero introduce aún más complejidad cuando se ha producido una relación, por ejemplo, entre un profesor y una estudiante, un profesor y una PAS, porque claro, ahí es, bueno, es que si tenían una relación, como si estuviéramos en los años 70 y el hecho de tener una relación ya fuera carta blanca para hacer lo que fuera después, ¿no? Muchas veces las víctimas experimentan con culpabilidad la situación de acoso que sufren después de haber tenido una relación de pareja con el que después no asume el fin y entra a una práctica de acoso dura, ¿no? Lo pongo simplemente como ejemplo de cosas que efectivamente tenemos que pensar para ver cómo mejorar los protocolos, pero aquí no habíamos venido a mejorar papeles, aquí habíamos venido a tener una universidad de eso, donde podamos tener algo tan básico como esos dos derechos fundamentales, que es el derecho a la educación y el derecho a un trabajo digno, ¿no? Y creo que de nuevo aquí el pedirle a los protocolos que se diagnostique a la propia institución, o sea, que las formas de actuación requieren que diagnostiquemos dónde no está funcionando la institución y reconocerlo es fundamental. Es como decía también Begoña Marugán, me decía, esto va menos de técnica que de arte, que del arte de hacerse cargo. ¿Cómo nos hacemos cargo del daño, de las situaciones que vive la gente en las instituciones en las que estamos? Hay dos formas de violencia que quiero mencionar muy rápidamente, en 3 minutitos apenas, o en menos, que es la que producen las propias instituciones. Hay una forma de violencia que, bueno, me ordeno, mejor. Hemos hecho un trabajo magnífico desde el feminismo en poner sobre la mesa las violencias de género. Y además cuando se hizo desde el principio con una visión muy estructural, muy de la desigualdad como algo estructural, que genera una violencia que es sistemática, etcétera. Todo esto se pierde un poquito en los discursos institucionales y en general en los discursos populares sobre la violencia de género, porque parece que ya solo pensamos en violencia interpersonal. Como decía mi rector, ¿no? Si la violencia la hacen personas, ¿no? Y eso ha impedido, hemos puesto tanto el foco ahí, o se pone tanto el foco ahí, que a veces no vemos otra forma de violencia, particularmente esta es la institucional. Y hay una forma de violencia en particular que señala la Organización Mundial de la Salud, entre otras, y que creo que podríamos rescatar, o que deberíamos rescatar, que es la violencia por desamparo y desatención. Tiene que ver, por ejemplo, con la situación que han vivido nuestros mayores en las residencias en tiempos de pandemia, ¿no? Cuando esa situación es violencia por desamparo y desatención. Y creo que las instituciones, y particularmente nuestras universidades, pueden estar incurriendo o están incurriendo en estas formas de violencia por desamparo, por desatención, por omisión de socorro. Es decir, ya no, o sea, todo lo que no haces y deberías hacer. La otra tiene que ver con el papel que ocupamos quienes estamos en estas posiciones y que, como contaba un relato de una profesora también en esa mesa del 8 de marzo, ya esto es como cuando en las pelis de miedo te persigue el malo, y acabo ya, cuando te persigue el malo y crees que llegas a un lugar seguro y de repente, ¡pum!, no, aquello formaba parte de la trama también, es justo donde te van a acabar dando. Bueno, pues a veces yo he tenido esa sensación trabajando desde la institución, que yo acababa formando parte del engranaje, que yo acababa formando parte de aquello donde la gente iba a pedir socorro y lo que se encontraba era la resistencia institucional. Y a mí eso me ha partido. Y cuando denunciamos que eso pasa, entonces te encuentras un expediente. Cuando denuncias que eso sucede, entonces tú eres, como dice Sara Ahmed, cuando dices que algo va mal, tú eres el problema. Un minutito solo en esa frase que recuperaba Bárbara Biglia, ¿no? Es el potentemente vulnerable, es que creo que decía yo ese día, es cómo convertir la vulnerabilidad compartida, cómo sacar partido a la vulnerabilidad compartida como potencia política. Y aquí me apoyo muchísimo en Mariluz Esteban, ¿no? En una antropóloga del País Vasco que a mí me apasiona. Y aquí hago mención rapidísima a la última acepción de fricción.
La fricción tiene que ver también con ejercer presión para que un medicamento entre, ¿no? Con las friegas, con los masajes que damos por presión para hacer que algo entre. Y creo que necesitamos mucha fricción. Creo que necesitamos hacer mucha presión para decir, para visibilizar, para reconocer el daño, para acompañarlo, para denunciar sus contextos, para pedir disculpas continuamente porque no lo estamos haciendo. Y para eso es fundamental tejer redes, jornadas como estas creo que ayudan un montón. Una petición para terminar a quienes estáis en posiciones de autoridad. Politicemos la impotencia, porque si no nos parte de manera individual. Si yo veo que me ha nombrado el rector para hacer no sé qué, yo lo que experimento continuamente es la impotencia de que no puedo hacer aquello que se supone que venía a hacer, politicémoslo, visibilicémoslo, apoyémonos. Igual hay que dimitir más, no para dejar esos puestos en vacío, sino vayamos rotando, vayamos diciendo esto no está funcionando, digamos de verdad esto no está funcionando, porque simular que funciona en hacer carreras individuales a costa del sufrimiento ajeno, eso es una forma de extractivismo y de eso, de beneficiarnos del dolor ajeno, que a mí por lo menos no estoy dispuesta, ¿no? Para mí es eso, es como apelar al compromiso como trabajadoras públicas con esos derechos fundamentales, con un feminismo inclusivo que nos permita vivir, trabajar en libertad, juntas y alegres, aunque a ratos la alegría nos la quiten. Disculpad que creo que me he alargado un pelín. Gracias. Querida Elena, muchísimas gracias. Ojalá sigamos siendo problema mientras derribamos estos problemas. Un placer escucharte y bueno, pues ahora vamos a dar espacio también a nuestra querida Dolores Pulido, que como decían ya mis colegas, es importante que en este ejercicio que se está haciendo dentro de las jornadas pueda haber un intercambio. Situado no solo en un sentido geográfico, sino también situado en términos de las circunstancias particulares que podemos vivir las diferentes personas que estamos aquí. Así que tengo el honor de presentar a Dolores Pulido, que también, como sello, reitero, de quienes estamos aquí, se ha iniciado en su caso en el feminismo desde los años 80. Y ha pasado por movimientos, pues que seguramente para mis colegas en aquel lado del mundo eh, les identifican y hacen mucho sentido, como Anti-OTAN y en el movimiento anti-mili. Desde entonces ha participado también en diversos grupos y proyectos feministas como La Ex Violeta, Polo Films, FEMAT, Feministas Indignades, Celadona, Novembre Feminista y Asamblea Feminista de la UB, entre otros. Trabaja actualmente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en temas de comunicación y gestión cultural y es delegada sindical por la CGT, que me parece justo pues da cuenta de esta diversidad de experiencias desde donde nos puede compartir ella también sus reflexiones. Ha formado parte, para cerrar su presentación, de la Comisión de Igualdad de la UB desde hace 10 años. Querida Dolo, bienvenida. Si te parece bien, tratando de adecuarnos a los tiempos, 15 minutitos en lo que podamos escucharte en torno a tus comentarios y recuperar para quienes nos están escuchando las preguntas, reflexiones que puedan compartir en el chat y que podamos entonces recuperar al final. Muchas gracias, Dolo, y bienvenida. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación a estas jornadas. Estoy encantadísima. Elena, estoy encantada de estar contigo aquí, de verdad. Qué ilusión me hace que conocieras a La Ex Violeta, que sepas que muchas de las que estuvieron en la Asamblea Feminista de la Complu se vinieron a La Ex Violeta, formaban parte de nuestro grupo que vinieron desde allí. Muy bien, o sea, somos una generación ahí que nacimos con fuerza a mitad de los 80. Gracias a la organización por invitarnos. Gracias, querida Bárbara, por invitarnos. Y bueno, yo la verdad es que me había preparado más o menos un guión, que hay muchas cosas que salen que comparto con algunos puntos que ha planteado Elena. Entonces, para empezar, quiero explicar que soy PAS. Yo no sé si todo el mundo conoce lo que quiere decir PAS exactamente. El PAS es el personal de administración y servicios, aunque hay mucho personal en la universidad que entiende que es a su servicio.
que es diferente, ¿vale? Entonces, es un personal muy heterogéneo, está en diferentes espacios de la universidad, desde secretarías, departamentos, laboratorios, bibliotecas, técnicos, informáticas, etcétera. Atraviesa absolutamente todos los trabajos más técnicos de las universidades, ¿vale? Y están efectivamente dentro de lo que sería el tercer colectivo de la universidad, y hay una relación de jerarquía, efectivamente. Y no es solamente individual, no es solamente un tema de no ser doctora, ¿vale? No es solamente, sino que la estructura de la universidad claramente refleja esta subalternidad, ¿no? Por ejemplo, en los órganos de gobierno, evidentemente no hay ningún PAS, pero los que participamos en un 30% del total, ¿vale? O sea, hay un uso ponderado que te pone que tu voto vale mucho menos que el de un profesor o profesora y más si además es titular, ¿vale? O sea que hay una jerarquía clara. O, por ejemplo, el PDI puede formar parte de los tribunales de selección del PAS, pero al revés es impensable. Es que es impensable, ¿no? Con lo cual hay verdades de perogrullos que yo creo que empiezan a tocar a señalarlas, ¿vale? Y hacerlas públicas, a ver si podemos hacer un camino más llano y más horizontal para todo el mundo. Entonces, entrando en el tema de las violencias, a partir de que en el año que me inicio en la Comisión de Igualdad, bueno, pues la manera de abordar las violencias, ¿no? En el caso de estudiantes no había ningún protocolo hecho previo y directamente se abría una preinvestigación para ver si podía haber indicios de que había habido algún tipo de acoso, y si sí pasaba hacia adelante, y si no, pues quedaba ya, ¿vale? Sin más. Eran procesos largos en el que obligaban a la persona que había vivido violencias a declarar varias veces, con lo cual acababan revictimizando y evidentemente la gente profesional que atendía estos casos no tenía ningún tipo de perspectiva feminista, para nada, vamos, o sea, estructura mental bien patriarcal. Aquí fue paradigmático el caso de Jesús de Miguel en la Universidad de Barcelona, un profesor de sociología, en el que en el 2007-2008 delinquió, abusó de alumnado. El caso se gestionó mal por parte de la universidad, porque hasta el 2012, que se constituyó la Comisión de Igualdad, no se hizo frente a esto. Esto fue a la Fiscalía y más tarde, y en la Fiscalía, en el año 2013, dice que está prescrito el delito, ¿vale? O sea, impotencia total. En el caso del PAS y PDI, el tema de las violencias se lleva a través de la Oficina de Seguridad Laboral, de lo que se llama el OSMA. Entonces, aquí se abren procesos de investigación para ver qué es lo que había pasado. En el mejor de los casos, en 2 ocasiones que tenga yo constancia, ha habido un reconocimiento de que ha habido agresión hacia mujeres del PAS y ha habido un desplazamiento de su lugar de trabajo. Quien se ha ido ha sido ella. No se va el agresor, se han ido ellas, ¿vale? Entonces, eso es un poco como las previas, de hace 10 años y tal. Empiezan a montarse los protocolos. Bueno, tengo que decir que la Universidad de Barcelona, al inicio de las políticas de igualdad, en gran parte fue gracias al trabajo voluntario, ¿vale? A costa del tiempo de muchas mujeres del PDI y del PAS para poder tirar hacia adelante trabajos feministas, tanto de atención en temas de violencia como de estructuras de igualdad. Entonces, así es como empiezan a hacer el protocolo de violencias en la Facultad de Economía en el año 2011, o en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Bellas Artes en el 2013. O sea, cada facultad un poco se busca la vida y crea sus propios protocolos, hasta que la universidad dice, bueno, alto aquí, vamos a poner orden, vamos a hacer un protocolo para todo el mundo. Y así nace en el año 2014 el primer protocolo, ¿vale? Un protocolo que ya, pues un poquito indica, pues esto, muchas páginas, un protocolo con muy poca difusión. Hay un gran desconocimiento de que existe este protocolo. No solamente desconocimiento, sino que al mismo tiempo hay confusión.
porque no sabes en qué ventanilla tienes que ir a denunciarlo, si tienes que ir a igualdad, si tienes que ir a seguridad laboral, si tienes que ir a personal. O sea, realmente hay un guirigay bastante impresionante, muchas ventanillas, ¿no? Aquí seguimos teniendo el problema que el personal que tiene que formar parte de estos grupos que atienden las violencias no tienen formación con perspectiva feminista. Y esto es importante, eso va a salir seguramente más adelante, porque es importante que el personal tenga formación con perspectiva feminista. Porque el abordaje a las violencias hay que situarlas, como ha dicho Elena, en este marco general de sistema patriarcal generador de desigualdades. O sea, las violencias son funcionales al sistema, con lo cual tienes que situarlas en este marco. Más que nada para poder trabajar también con la mujer que ha sufrido las violencias y para poder dar soluciones reales, de restauración reales. Entonces, y bueno, después también había otro tema en el primer protocolo, que faltaba todo el tema de la inclusión de las violencias LGTBI, ¿vale? O sea, porque claro, nosotras hablamos de violencias machistas, ¿vale? Pensamos que las violencias machistas, o sea, son contra las mujeres, pero contra las personas disidentes, también de género. Entonces aquí veíamos que había un gran tal. Entonces, es fundamental lo de poder nombrar que las violencias son funcionales al sistema y que hay que alinear, hay que criticar estas violencias y hay que trabajarlas alineándolas con la crítica feminista al conjunto de la universidad, no solamente al tema de las violencias, ¿no? Como decía el rector, ¿no? Justamente es paradigmático, ¿no? Que quiera individualizar, ¿no? Como en general se individualiza al mundo de los agresores, en que son personas enfermas, son individuales, no tal, no. Como decimos, es el movimiento, son hijos sanos del patriarcado. O sea, lo que hay que cambiar y modificar son el pensamiento y las estructuras. Entonces, en general, sobre el tema de los protocolos, es verdad también que ha salido, lo ha comentado Elena, hay 3 piezas básicas, al menos en el protocolo que tenemos en la UB, que por cierto no lo he mencionado, pero se reformó en el 2019 y ahora tiene 34 páginas, toma ya, ¿vale? O sea, ahí estamos un poco también pidiendo datos para ver qué resultados ha tenido esta nueva reforma, ¿vale? Pero las 3 es prevenir, actuar y reparar. El protocolo habla de estos 3 conceptos, ¿vale? De la prevención hemos visto muy poquita prevención, la verdad. Y la poca que ha habido ha sido cursos de formación tanto para estudiantes como para PAS y PDI, pero ha venido financiada por el Pacto de Estado contra las Violencias, ¿vale? ¿Qué es esto? Pan para hoy y hambre para mañana, ¿vale? Porque cuando se acabe estos presupuestos, de ninguna manera se ha modificado el presupuesto de las universidades para continuar haciendo ese trabajo de prevención, con lo cual es importante aquí, de alguna manera, ver cómo podemos hacer incidencia para que quede estos presupuestos que formen parte de la estructura presupuestaria, ¿vale? Sabemos que los rastros que dejan las políticas de igualdad en los presupuestos no necesariamente darán resultados satisfactorios en las políticas de igualdad, pero sí que son una prueba del algodón muy básica. Es la prueba del algodón y es importante ver qué presupuesto ocupa las políticas de igualdad en la universidad. ¿Qué más? Sobre el tema de la actuación, es verdad que básicamente acaba siendo un protocolo muy reactivo a las situaciones de violencia, ¿no? Y que aquí acabaríamos entrando también en los debates del punitivismo o no, sobre si realmente ayudan a poder frenar y transformar y erradicar estas violencias machistas.
Y después el tercer, que es el tema de la reparación, aquí también yo creo que hay un gran déficit. Hay un gran déficit sobre la actuación de las universidades, ¿no? Desconocemos los seguimientos que han habido de los casos de violencias, desconocemos cómo las mujeres que han vivido situaciones de violencia realmente se han sentido compensadas, o al menos tienen un sentido de justicia, de que se ha hecho justicia, ¿no?, ante este hecho. Y esto es importante también para evaluar si realmente están funcionando o no las políticas. Entonces, quería entrar en un tema que también hemos estado pensando y barajando, que es que a veces se nos plantea el dilema de qué normativa, cuando pensamos en la normativa a la que nos tenemos que acoger, o cuál nos puede beneficiar más, o cuál, para hablar en lenguaje ochentero, la correlación de fuerzas se sitúa a nuestro favor, ¿vale? Que es la normativa universitaria o la normativa laboral, ¿vale? Esto lo hemos planteado varias veces. Sabemos que están habiendo nuevas leyes como el Real Decreto del 2019 o los nuevos decretos que se han aprobado actualmente, que apelan mucho más a los planes de igualdad de las empresas, pero claro, que incorporan todo el tema de violencias, de protocolos y mecanismos contra las violencias machistas, que están ahora muy parametrados. O sea, es que ahora la ley te obliga a negociar con la parte social absolutamente todos los aspectos, muchos aspectos básicos que tienen que ver para tener una buena diagnosis de cómo están las mujeres trabajadoras en la universidad. Desde el sistema de acceso, la formación, la promoción. O sea, están obligados por ley a que te den todo esto. Entonces, bueno, no sé, igual tenemos que aprovechar todas las esclechas que tenemos, todas las grietas que tenemos para poder ver qué cuñas podemos poner para incidir y presionar en que se avance, ¿vale? Con lo cual esto también al mismo tiempo nos obliga a repensar qué vínculos tenemos con el ámbito sindical, si es que no estamos sindicadas. En mi caso sí que estoy sindicada, pero entiendo que hay mujeres que no están sindicadas y que aún así, ¿por qué no se podría plantear algún tipo de trabajo? En minutos. Y lo dejo aquí, ¿vale? El tema este. Que seamos conscientes que somos trabajadoras. Las que somos trabajadoras y que tendríamos que utilizar todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para tal. Y después, por último, de acuerdo totalmente con Elena, en general, no en la universidad, sino en todos los ámbitos de la sociedad, los movimientos sociales son absolutamente necesarios para el avance de las políticas sociales. Y concretamente a la universidad apostamos por crear ese movimiento social feminista también. En la Universidad de Barcelona, la resaca de la primera huelga feminista nos dejó la maravillosa Asamblea Feminista de la UB, un grupo de intercolectivos, un grupo además que ha nacido muy cañero. De hecho, nos presentamos como candidatura al claustro universitario, sacamos 17 mujeres, o sea, ahora se tienen que oír absolutamente a las 17 allí. Tenemos a una en el Consell de Govern también nos tienen que oír. Y bueno, nos hemos empoderado y pensamos que somos interlocutoras reales también con las direcciones de la universidad. Eso por un lado, no solamente por incidir, sino también la otra es por el placer de estar juntas. El placer hay que reivindicar que el hecho de tener estas redes no es solamente para forzar, para hacer incidencia política, para conseguir cosas, sino por el placer de compartir, de estar entre iguales. Y ya está, no digo nada más. Solamente plantear esto, ¿no? Que vimos que la estructura de la institución de igualdad de la universidad tenía unos límites. Hemos estado participando, hemos echado muchas horas. Yo creo que ha habido extorsión directamente de las horas que hemos dedicado a la universidad, ¿vale? Y que también mucho sentimiento de estar dando validez a ese engranaje que no va a favor de nosotras, sino que va en contra de nosotras. Entonces, es el momento de
alguna manera pensar un contrapoder y ver cómo nos organizamos y cómo nos articulamos. Y yo lo dejaría aquí. Muchas gracias, chicas. Gracias, querida Dolo. Gracias, querida Elena. Me quedo pensando que podemos ya con Bárbara y Jordi ir planeando la siguiente jornada porque podríamos tener una semana intensiva dialogando con ustedes. Pero bueno, justo con todo esto que han dicho, que como comentamos en el chat, no cada una de sus palabras ya es potente y además cada una de ustedes también con toda la experiencia y el trabajo que han hecho, pues representan y son parte de la historia. Nos gustaría abrir el espacio precisamente para comentarios, reflexiones que se puedan gestar. Tenemos pocos minutitos para, vamos un poquito desfasados, pero quisiéramos, y desfasadas, pero quisiéramos hasta donde sea posible, pues tratar de sí tener el descanso. Entonces, no sé si alguien dentro de las personas que nos acompañan quiere hacer alguna pregunta o compartir alguna reflexión. Aquí nos están haciendo la primera pregunta para ustedes en torno a si la universidad podría, ante algún indicio, tomar medidas cautelares o de protección sin haber escuchado a la persona que denuncia. No sé si Elena y Dolores quieran comentar algo al respecto. Hasta donde yo sé, no sé si la pregunta apunta a cautelares o actuar de oficio, que yo, o sea, el máster en Derecho me lo estoy haciendo ahora obligada, pero digo pero creo que son dos cosas distintas. Uno, que la universidad puede actuar de oficio, que creo que debería poder actuar de oficio y hay protocolos que lo contemplan, que no haga falta que necesariamente alguien denuncie para que la universidad empiece a ver si aquí, oye, que no llegan cosas y que pasa algo, ¿no? Y si lo tiene algún protocolo, creo que es la Universidad de Granada, sé que alguna universidad lo tiene así. Otra cosa son las medidas cautelares. Una vez que ya hay una situación dada, el protocolo de la Universidad Complutense, por ejemplo, contempla el establecimiento de medidas cautelares y mientras se está haciendo la investigación se ve que ahí hay que, bueno, decir un momentito, vamos a poner medidas cautelares, lo contempla. Que yo sepa, yo lo he pedido en uno de los casos y ni siquiera me contestaron la autoridad académica. O sea, quiero decir, hasta ahí. Pero sí se puede y se debería poder hacer, entiendo, ¿eh? Otra cosa es cómo se articula jurídicamente, que ahí ya me pierdo más. Tolo, no sé qué nos puedas compartir al respecto. Sí, yo creo que sí, que por poder sí que se puede, pero efectivamente a menudo no se hace y hay un problema de fondo con todo esto, que es la confianza que la universidad genera ante las personas para poder, para que las personas mujeres puedan denunciar. Entonces, ese es el gran problema. Y yo creo que sí que la universidad podría hacerlo. Otra cosa es que efectivamente no lo hace. Aquí después tendríamos otro debate también, sobre si el tema repensarnos si protocolos internos o protocolos externos, que esto sería otro tema, realmente. Justo. En ese sentido, nos aportan dos preguntas más, a la cual me uno yo porque junto con otras colegas, mis compañeras de aquí de México, a la hora de hacer y reflexionar el análisis sobre los protocolos, queremos comprender mucho mejor y quizá nos puedan apoyar ustedes qué significa este asunto de la inversión de la carga de prueba. Y la otra cuestión es si estas medidas cautelares podrían tener algún vínculo o se podrían ligar con la presunción de inocencia. No sé qué quieran compartirnos al respecto. Y les invitamos después de estas intervenciones a que puedan abrir sus cámaras para poder pues conocernos y materializarnos en este momento y en este lugar. Sí, les escuchamos entonces. ¿Cuál es su reflexión sobre este asunto de la inversión de la carga de prueba, hablando de los protocolos y cómo ligáis las medidas cautelares con la presunción de inocencia?
¿Quieres empezar tú esta vez, Dolo? Sí, vale, sí, a ver, sobre la inversión de la carga, realmente, bueno, en principio la valoramos como positiva, o sea, el tema de que, ¿no? De que tenga que ser la persona agresora, digamos, la que tenga que explicar el por qué no, ¿sabes? El que no actuó, ¿no? Lo vemos como positivo porque quita, facilita el tema de la acusación. Y sobre lo otro, la verdad es que me pierdo más, ¿eh? Elena, Sí, no sé qué puedas compartirnos sí. tú. Sí. Por añadir, yo es que creo que una de las cuestiones más difíciles en estos casos, cuando hay una denuncia, es precisamente la falta de pruebas. Pero pasa en la universidad y pasa afuera también, ¿no? Que, o sea, se sobresee el caso no porque se diga aquí esto no ha pasado, sino porque no hay suficiente cosa probatoria, ¿no? Entonces, invertir la carga de la prueba cuando lo que hemos visto es que está atravesado por todas estas relaciones de poder, desde luego por el género, pero eso, por ser paso, PDI o estudiante, pero es importante no seguir sumando vulnerabilidad a quien además está sufriendo la violencia. Entonces, puesto que hay una situación tremendamente asimétrica, la inversión de la carga de la prueba lo que dice es, hermana, yo sí te creo. Quiero decir, vamos a empezar por dar confianza en lo que me estás contando, que habitualmente lo que hacemos es lo contrario. No es esto, el término técnico en realidad, ojo, no es creamos lo que dice y ya, sin prueba alguna. No, no, no. Si hay un montón de requisitos para la inversión de la carga de la prueba. Lo que pasa es que permite que se consideren elementos que, digamos, equilibren la posición de absoluta vulnerabilidad y desamparo en la que normalmente se encuentran las víctimas. ¿Vale? Entonces, por eso me parece tan importante, y hay una compañera, Carmen Romero, que insiste mucho en esto y que se lo sabe mucho mejor que yo. Las medidas cautelares no es decir, la presunción de inocencia podríamos pensarlo si quieres con la inversión de la carga de la prueba, de hombre, pero si no está aprobado, no, está aprobado de otra manera. Las medidas cautelares, yo fíjate, creo que actúan también para proteger a aquel al que se denuncia, porque creo que también, o yo al menos, en fin, esto del punitivismo lo llevo regular, entonces creo que hay que ser muy garantista con la gente, o sea, hay que proteger a las posiciones, ¿no? Ahora bien, si un profesor denunciado y que se está cursando todo eso y que empieza la investigación y ves que hay lío y va a empezar el curso, ¿no será mejor, cuando está claro que hay lío, no será mejor que metamos ya cautelares de manera que no tenga que empezar el curso, que haya ya un sustituto, que no se vea afectado el inicio del curso para los estudiantes, incluso para la vivencia de vergüenza a lo mejor de quien está en esa situación? Ojo, pues no es lo mismo tener que salir de clase en octubre que en septiembre, ¿no? Entonces, creo que las medidas cautelares es la cautela de la universidad de decir, a ver, si aquí hemos detectado una situación problemática, seamos cautos. No podemos dejar al mismo jefe de servicio donde hay otras 15 trabajadoras mientras estamos viendo qué hacemos. Tenemos que ser cautos y tomar esas medidas cautelares que no requieren, o sea, que no son punitivas, es simplemente paremos, quédate en tu casa un ratito y ahora vemos cómo arreglamos, ¿no? Yo creo que debería ser una herramienta fundamental de la propia universidad por prevención y por simplemente a poder hacer las cosas con calma y con cuidado a veces. Muchas gracias. Hay una pregunta más que nos hacen en el chat y yo quisiera permitirme plantear otra que me significó mucho al escuchar a Elena. La pregunta que está en el chat es si ustedes han generado algún protocolo que consideren puede ser un protocolo modelo. Y la otra pregunta es que, Elena, cuando hablabas de esta cuestión de que las universidades no se hacen cargo de los daños que generan y precisamente desmarcándonos de una perspectiva victimista, pero me parece que hace mucho sentido porque justo en el proyecto en el que estamos compartiendo, se da cuenta de que esto puede durar o tener efectos años. Es decir, son muchas cosas las que se viven tras enfrentar una situación de violencia. En ese sentido, pues, ¿qué perspectiva, qué reflexiones tendrían ustedes para abonar en torno a esto? ¿Qué hacer frente a frente a este no hacerse cargo de los daños por parte de las instituciones en principio? Bueno, ahora Dolores, Elena. Sí, Elena, sí. pues
Ojo, yo me he hecho esa pregunta 1000 veces. ¿Qué protocolo nos podría servir? A ver, alguien que lo haya hecho ya bien y copiando, ¿no? Creo que no lo hay. Creo que no lo hay. Y si lo hubiera sería peligroso, también igual te digo, ¿no? Porque, digamos, ya lo tenemos resuelto. Y para mí este es el mayor problema, cuando pensamos que ya lo tenemos resuelto. Y que además es la misma la situación de una universidad como la Universidad de Barcelona o tal, que la de la Rovira, que en México, que creo que lo que necesitamos es detectar problemas, más que cómo lo plasmamos después, porque creo que luego cada institución tiene su aquel, cada espacio tiene su aquel y cómo adaptamos eso. Y podríamos generar, yo qué sé, documentos compartidos, ¿no? Donde ir diciendo, ojo, que nos acaba de saltar este problema que no habíamos visto, ¿no? Yo no era consciente del desamparo en el que quedaba la gente cuando esto pasaba a Fiscalía, en el abandono institucional. Y ahora digo, ojo, en todos los protocolos o asesoría legal desde el día 1 a la gente y externa a la universidad. Una asesoría feminista que le pueda demarcar claramente cuáles son los recorridos, a qué te arriesgas, qué vas a necesitar, vas a tener que pagar por personarte en un caso, o sea, ¿no? Pero esto te lo va dando la experiencia. Entonces creo que es más el mantener las redes, ¿no? El FemSARS, el mantengamos las redes vivas para ir viendo, ojo, que mirad lo que nos ha pasado, tenerlo en cuenta en lo que vais a hacer o en la revisión o así. Y la otra, el reconocimiento para mí es la clave, es la reparación. No como reconocer el daño, porque me parece que es eso, primero para visibilizar que hay un problema y además contribuir a eso, a la reparación, al reconocimiento. Mira, yo creo que a veces el reconocer que una facultad tenga que decir ha habido un problema aquí, ha habido una situación de acoso y agradecer a la gente que ha trabajado para identificarla, para denunciarla, para identificarla o para lo que sea, pues para adelante, ¿no? O sea, hagamos unos premios de somos estupenda, yo qué sé, o sea, reconocer el valor que tiene el poner sobre la mesa que esto existe. El acto del día 8, una de las cosas más bonitas que tuvo, es que tuvo mucho de reparación para las víctimas, incluida para mí, o sea, para todas, ¿no? Yo creo que fue un momento de encontrarnos, de estar juntas, de celebrarnos juntas, como decía Lolo, ¿no? Y de decir, bueno, aquí estamos. Y además no nos van a callar por mucho daño que nos hayan hecho, ¿no? El que los padres de uno de los testimonios que se leyó, de la paz, después nos compartía al resto de la mesa del grupo, que sus padres le habían escrito y le habían dicho, hija, qué orgullosos estamos de ti. Hasta el momento era, hija, no te metas en líos, te vas a señalar, y de repente se convierte en una vía de orgullo el que estás formando de algo, parte de algo colectivo, que está denunciando algo importante, aunque en ese momento tú no puedas poner tu cuerpo ahí delante en ese acto, porque te arriesgas a muchas cosas, ¿no? Entonces creo que lo primero es reconocer eso, el valor que tiene, las que lo peleamos, las que lo denunciamos, y decir, esto es nuestra universidad de excelencia. Es que eso, o sea, eso de la excelencia somos nosotras, lo que pasa es que nadie nos lo dice, pero creo que romper más en esta dirección sería importantísimo. Sí, sí. Yo sobre el tema Gracias. de los protocolos sí que querría añadir el protocolo ideal. Yo creo que aquí tenemos que mirar qué estamos haciendo en las calles las feministas con ese tema, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo actualmente con los temas de protocolos en las fiestas? ¿Vale? Pues uno de los elementos más valorados es todo el proceso de construcción de este protocolo. Cómo se trabajan con la asociación de vecinos y de vecinas, cómo se trabajan con comerciantes, o sea, ampliar, o sea, para que el protocolo sea una herramienta de verdad, además de prevención, de provocar el debate y tal, tiene que haber un proceso de participación amplio en el que participe toda la comunidad universitaria. Sea la manera, primero, de que realmente se enteren de que hay un protocolo y además de sentir de haber participado y en esa elaboración. O sea, yo creo que esto sería importante. A estas alturas del partido sabemos que los procesos son casi más importantes que el destino final, ¿vale? De las cosas. Y después totalmente de acuerdo con Elena, o sea, el reconocimiento, bueno, pues muchas veces lo tenemos también, ¿no? Cuando compartimos con nuestras compañeras todo aquello por donde hemos pasado. Ahora, trances también lo pasamos mal por el camino. O sea, nos han machacado bastante, vamos. Muchas gracias. Bueno, justo estoy preguntándole a Bárbara si disponemos de un poquito de tiempo o no, porque hay una pregunta y una mano levantada, que sería
las últimas. La pregunta es en torno a cómo se podría garantizar que no sean subalternas a las posiciones de poder que no tienen interés en solucionar la violencia sexual o que más bien ocultan las denuncias. ¿Cómo se podría garantizar que no sean subalternas a las posiciones de poder que no tienen interés en solucionar la violencia o más bien ocultan las denuncias? Y está la pregunta, el planteamiento que quiere hacer Laura, te escuchamos. Y con estas dos preguntas, si les parece, y la intervención de Elena Idolo, cerramos esta primer participación. Laura, te escuchamos. Gracias. Gracias, Elena Idolo. Yo creo que entre las dos habéis hecho un repaso fantástico a todos los grandes agujeros que presenta la respuesta que damos las universidades, deficiente por todo lo que habéis dicho. Y me preocupa, porque yo, mi primera intervención os he dicho, yo tengo una sensación de impotencia, yo creo que todas las que estamos en diferentes, no solo desde posiciones de gobierno, sino de participación en todo este tema. Me preocupa mucho esa alimentación del engranaje, esa politización de la impotencia, ¿no? Me preocupa mucho porque creo que al final estamos también pasando por un proceso en el que la gente se quema y entonces aún es peor porque entonces las respuestas son peores porque pensamos. Pero, claro, yo creo que tenemos protocolos. Creo que Bárbara decía que en la mesa siguiente se plantearán revisiones o propuestas a los protocolos. Yo creo que tenemos protocolos muy garantistas, tenemos protocolos muy anclados en el proceso de instrucción, en el proceso de disciplinario, en el proceso. Y tengo la sensación, quiero pensar, que hemos de empezar a, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra es romper protocolos, ir más allá de los protocolos y probar instrumentos diferentes que no tengan nada que ver con los protocolos. Dolo, tú hablabas de, vamos a mirar qué hacemos en las comunidades de vecinos, qué hacemos. Pues quizás esa puede ser una buena vía. Hay que empezar a buscar otros remedios y otros instrumentos. Los que tenemos no, y me sabe muy mal decirlo así de forma tan clara, pero bueno, lo habéis dicho vosotras, yo creo que todo el mundo que más o menos no nos funcionan, no nos están funcionando. Ni damos respuestas adecuadas, ni, por supuesto, después reparamos nada. Así es que, y a la vez, mientras reflexionamos sobre qué mejor y qué más podemos hacer para perfeccionar esos procesos, aparte que tú decías, Dolo, de revisar, o Elena, no lo sé, de revisar protocolos, perdemos más tiempo revisando los protocolos para que después el resultado sea, bueno, en fin, más o menos el mismo. Y estamos perdiendo tiempo y encima estamos perdiendo tiempo para dar respuesta a nuevas situaciones. Estamos perdiendo tiempo para focalizarnos en lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando ahora? Antes hablábamos, violencia en las redes. Nuestros alumnos y alumnas están viviendo unas realidades en las redes que tampoco podemos dar respuesta porque es que ya no es que no tengamos instrumentos, es que a veces ni somos capaces de imaginar casi cómo se produce esa violencia en las redes. Hay entornos en los que, bueno, y ahora hablo mucho de los alumnos porque nosotros en la URB, bueno, después creo que lo explicarán, tenemos dos protocolos, uno para estudiantes más o menos y otro para PAS y PDI. Yo ahora me ocupo del estudiante y por tanto me preocupa también no son nuevos entornos, pero son entornos en los que también se produce violencia y la universidad no puede o tiene muchas dificultades para intervenir. Por ejemplo, ya no solo redes sociales, sino prácticas externas. Es decir, ¿qué pasa con nuestros estudiantes cuando salen de la universidad y cuando, bueno, en fin, parece que salgan de un espacio protegido, que tampoco lo es tanto, pero bueno, las envías a otros espacios que muchas veces son todavía menos protegidos y encima estamos un poco atados de manos para poder reaccionar. Bueno, en fin, tengo ganas de seguir hablando de esto con vosotras y de empezar a buscar, bueno, posibilidades, de empezar a buscar nuevas maneras, yo creo que de dar respuesta, que no pasarán por estos protocolos tal como los tenemos, creo, y me sabe muy mal decirlo y queda fatal porque yo ahora estoy ahí delante, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar nuevas respuestas. Bueno, no sé, en fin, no sabría tampoco cuáles, pero bueno, muchísimas gracias.
Interesantísimo. Gracias, Laura. Interesantísimo. A vosotras. Gracias, Laura. Elena, Dolores, ¿algo más que quieran agregar para esta reflexión? Pues yo agregar que aprovechemos la resaca que nos han dejado estos 3 años de grandes movilizaciones, así de claro, sea proselitismo ahora, ha llegado el momento proselitismo. Organicémonos en las universidades, las feministas, compartamos con otras feministas saberes, experiencias, dándonos apoyo mutuo y dándonos amor entre nosotras. Y con toda esa fuerza ya nos organizaremos un plan. Ya lo veremos. Sí, yo por añadir nada, completamente de acuerdo. El último sentido de fricción es esto de darnos aceititos y cosas ricas, ¿no? Y disfrutar y toquetearnos y yo qué sé. Yo apelaría a la creatividad y la imaginación. Creo que si algo ha tenido el feminismo a lo largo de la historia, que ha tenido muchas cosas, ha sido siempre un movimiento muy creativo, muy imaginativo. Y creo que ahora toca eso, ¿no? Que si queremos buscar otras vías, yo pienso en el colectivo, las tesis y cómo circuló y lo que ha supuesto esa acción de las tesis, ¿no? Con una creatividad, una imaginación, donde además tiene su parte de denuncia, de diversión, de corporal, me parece, podemos pensar en esas cosas, ¿no? Cómo seguir demandándole al Estado o a las instituciones que nos doten de herramientas, que es decir, hay que seguir peleando por tener protocolos tal, pero sin perder de vista que lo importante está en otro lado, que eso vale, lo importante es la pelea, es el proceso, es el visibilizar, pero que simplemente el cómo en el punto violeta, una de las cosas que hicimos en el punto violeta Somos Aguas es una chapa. Como no podemos hacer como en las fiestas, estar siempre con una mesa porque estamos en clase o donde sea, lo que hicimos fue una chapa. De manera que cualquiera en clase pudiera identificar a quienes llevamos la chapita del punto, que ahí hay alguien que es del punto violeta y que si me ha pasado algo le puedo contar o le puedo pedir ayuda. O sea, seamos creativas e imaginativas. Y en los barrios la gente está siendo muy imaginativa como siempre, donde más. Entonces, el punto, hay feministas de barrio a poder ser. Muchísimas gracias. Ha sido verdaderamente un placer iniciar por lo menos acá la mañana y allá ustedes la tarde, escuchándoles, compartiendo y sabiendo. Creo que la fuerza que hoy tenemos es justo esta colectividad, esta posibilidad de unirnos, de sentirnos, de cuidarnos, de apapacharnos y también de trabajar juntas en transformar esto. Así que les agradecemos muchísimo a Elena su fabulosa participación con la conferencia, a Dolores con esta historia que representas y todo tu saber y conocimiento. Y bueno, pues si les parece bien, le doy la palabra a Gema para que nos indique qué sigue, y para quienes dejaron sus preguntas o ya nos hubo espacio para comentarlo, Bárbara nos está compartiendo que está en la mejor disposición de que siga habiendo y abriéndose espacios para estos debates, así que no se preocupen. Aún hay más. Había una frase aquí en México, por cierto, de un sujeto algo patriarcal, pero vamos a resignificar la frase. Aún va a haber más. Gracias. Buen día, buena tarde para todas las personas que nos escuchan.